Las variables las podemos ver como contenedores que nos van a servir para almacenar datos. No es lo mismo almacenar un número, una letra, el nombre de algo. Entonces, la computadora tiene que enterarse de eso. Nosotros lo que hacemos es almacenar una variable de un tipo determinado y así es como la computadora se entera qué es lo que estamos haciendo. Reserva un espacio en memoria y así sabe que ese dato puede ser almacenado en el tipo que fue referenciado. En la programación tenemos tipos de datos que se vuelven más adelante variables, pero tenemos que conocer cada lenguaje de programación qué tipos de datos soporta. Por ejemplo, en nuestro caso que trabajaremos con Python, los tipos de variables que tenemos disponibles son los siguientes. Enteros, que hace referencia a números, por ejemplo, 1, 2, 3, menos 4, menos 20, menos 5, son números que no están divididos ni fraccionados. Reales y o flotantes, va a depender el nombre siempre del lenguaje de programación. Por ejemplo, en un lenguaje X se puede llamar real y en el lenguaje Y se puede llamar flotante, pero es lo mismo. Son números que son fraccionados, por ejemplo, 15.99, 80.5 y cualquier número que tenga decimales. Después tenemos en inglés, se le llama boolean o también booleano, se le conoce mucho en español. Podemos decir que es un verdadero y un falso. Solamente puede tomar dos valores, el valor de 1 y 2, o el valor de true, verdadero en inglés, y false, falso en inglés. Y también tenemos el tipo cadena. Este tipo de cadenas son tipos de datos que almacenan varios caracteres. Por ejemplo, hola sería una palabra con 4 caracteres, H-O-L-A, y eso es una cadena, al ser varios caracteres. Estos son los tipos de datos genéricos de los lenguajes de programación. La mayoría de los lenguajes de programación, podríamos decir que más de un 90%, soporta este tipo de datos. Después tendremos tipos de datos especiales para cada uno de los lenguajes, pero estos son los genéricos que se conocen. Ahora veamos cómo trabajar con ellos en Python. De este lado, vamos a escribir. Comenzaremos con el tipo entero. Por ejemplo, la edad se puede considerar un número entero, porque no decimos tengo 6.4 años. Normalmente decimos 15, 20, 50, 25, un número que no está fraccionado. Entonces, la edad puede ser en este caso 27, y esto es un entero. Después, un flotante o un real sería un número fraccionado, como por ejemplo la altura de alguien. ¿Cuánto mides? Y decimos 1.70, un número fraccionado. Esto sería un número flotante o real. Después tenemos un tipo de dato que es la cadena. Por ejemplo, un nombre. Es importante recordar que la cadena tiene que ir entre comillas dobles o también comillas simples. Cualquiera de las dos se puede usar y está bien implementado. Después tenemos el tipo booleano, en el castellano como se le conoce, o el boolean, y lo que vamos a hacer es escribirlo. Si notamos, la palabra true se dibuja de un color diferente. Esto es normal porque es una palabra reservada, es decir, no podemos crear variables que se llamen de esta forma, y esto solamente utiliza para Python. Además de esto, Python soporta un tipo especial que se llama un número complejo. No todos los lenguajes de programación lo soportan. Este sería un número complejo. Los números complejos se utilizan, por ejemplo, para la medición de vectores o la medición de algunas cosas en la física. Y Python, una de las implementaciones que tiene, es la academia y la investigación. Python es un lenguaje bastante adoptado por este tipo de características, porque en la investigación nos da la posibilidad de utilizar este tipo de números complejos, además de que su sintaxis fácil y la potencia lo hacen también muy útil para la industria. Las variables, entonces, se vuelven algo elemental en los lenguajes de programación, porque es la forma que tenemos nosotros de almacenar los datos que vamos a estar manipulando. Las variables genéricas son estas, y en Python agregaríamos la variable del número complejo.